Y en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, hoy vamos a hablar, continuando nuestra serie, de la incredulidad de Tomás, o la historia de Tomás, conocido como el incrédulo, aunque más llamado, porque nosotros vamos a ver en ciertos textos bíblicos que Tomás, uno se lo imagina con esta historia que era el peor de los discípulos junto con Judas y quizás con Pedro, por la negación de Pedro, la traición de Judas, que era el maligno. Pero la verdad que no, es que Tomás era un hombre que era fiel al Señor. Había incredulidad en su corazón que debía ser sacada, por eso el Señor va en búsqueda de Tomás, va a restaurar su corazón, pero era un cristiano, era un hombre que quería servir al Señor, que quería honrar a Dios, aunque con una fe débil, con una fe insuficiente muchas veces, con incredulidad en su corazón, como nuestra fe. Nosotros no somos así, hermanos, en muchas ocasiones, pero el Señor se encarga de afirmar nuestros corazones. Eso es lo que hemos visto en los últimos sermones. Versículo 24 al 29 dice: pero Tomás, recuerda que Jesús había aparecido a los discípulos, había alentado su corazón a través de la resurrección, porque ellos estaban tristes, al igual que María Magdalena, estaban lamentándose de la muerte del Salvador, pero Cristo se aparece a ellos, confirma su fe, alienta sus corazones, les pone gozo en el corazón. Al ver a Cristo resucitado, ellos se gozan y creen en las promesas de Dios, todo lo que Cristo había dicho, porque Cristo les da el Espíritu Santo para que ellos puedan entender todo lo que antes Cristo mismo les había dicho. Entonces dice, Tomás no estaba entre ellos, Tomás no estaba ahí, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este momento, en esta circunstancia, ya ha pasado una semana de que Jesús resucitó. Ya Cristo ya ha resucitado, ya ha estado una semana en este mundo. Recuerden que después de su resurrección, Él estuvo 40 días. 40 días viendo a sus discípulos, apareciéndose a los creyentes, hasta que Él ascendió al cielo. Entonces llevamos una semana de que los discípulos y los 11 en este caso o los 10 más todos los otros creyentes que estaban por ahí, las mujeres que servían a Jesús, habían llenado su corazón de gozo y esperanza. Ahora ellos estaban regocijándose por una semana ya, después de haber tenido tristeza en su corazón, estaban gozándose de ver al Cristo resucitado, de ver a Cristo vivo. Nuestro Salvador es un real Salvador, es el Hijo de Dios. Entonces estaban atesorando este precioso momento en su corazón, estaban gozándose de las promesas de Dios, gozándose del Evangelio, entendiendo todo lo que antes no habían entendido. Recuerden que cuando Jesús hablaba ellos no entendían muchas cosas, pero ahora Cristo había abierto su entendimiento para que ellos pudieran verle realmente, para que pudieran celebrar esa resurrección tan tremenda. Eso que cantábamos en el himno final, en el canto final. Entonces todos los discípulos se encontraban celebrando esta fiesta menos uno. Todos los discípulos estaban gozándose menos uno. ¿Quién era ese uno? Tomás, quien fue el único de los 12 que no estuvo en el momento que Jesús apareció a sus discípulos para confirmar su fe. La fe de Jonás no había sido confirmada como la fe de los demás discípulos. Todos ahora estaban regocijándose, pero Tomás no había estado allí congregándose con los discípulos.
Entonces Jesús por lo mismo aparece nuevamente a sus discípulos el domingo siguiente al de su resurrección. Recuerden que dice 8 días después, y los judíos, nosotros cuando decimos de domingo a domingo, en una semana más, en 7 días más, nos volvemos a ver. Pero en el caso de los judíos, ellos contaban el mismo día, por lo tanto eran 8 días después. Contaban el mismo domingo y todos los días de la siguiente semana. Por lo tanto, cuando dice 8 días después, era el siguiente día del Señor, ¿cierto? Que era el parámetro para que la iglesia se reuniera el día domingo. O sea, era claro que los discípulos desde la resurrección comenzaron a reunirse en el domingo, en el primer día de la semana, en el día de la resurrección de nuestro Salvador. Entonces había pasado ya una semana y Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos. Y hermanos, este relato aparece solamente en el Evangelio de Juan y nos muestra en este Evangelio la misericordia, la gracia de Dios al confirmar la fe de este discípulo que tenía una fe débil llamado Tomás. Este hombre había sido incrédulo, no había creído a las palabras de los discípulos cuando le dijeron: nosotros al Señor hemos visto. Y quizás lo podemos imaginar, quizás había cierta envidia en el corazón de Tomás al decir: oye, ellos le vieron, pero yo no. Entonces le dice: yo no voy a creer si yo no lo veo tan bien como ustedes. Entonces quizás un poco insolente su incredulidad, pero la gracia de Dios se manifiesta en la vida de él, y podemos ver una de las más grandes confesiones que hacen los creyentes en la Biblia. Tomás confiesa a Cristo como su Señor y Dios. Y hermanos, podemos aprender de esta historia que es precioso ver también cómo el Señor ha confirmado la fe débil en nuestros corazones. Cómo Dios confirma nuestra fe en sus hijos, en aquellos que Él escogió, en su iglesia. Nosotros vemos que desde María Magdalena, desde la resurrección, Cristo comienza a confirmar a sus discípulos, comienza a afirmar sus corazones. A María Magdalena, que estaba llorando, le dice: ¿por qué lloras? Y la llama por su nombre, como el pastor llama a sus ovejas. Luego después aparecen los discípulos, y los discípulos estaban con cierta incertidumbre, medio impresionados de lo que estaba aconteciendo, de lo que habían escuchado, pero ahora ver a Cristo resucitado, eso consuela a sus corazones también y los llena de gozo, los llena de alegría, transforma sus vidas. Y ahora Jesús quiere confirmar la fe de todos los creyentes, por lo tanto se le aparece a Tomás también para afirmar sus corazones. Entonces, hermanos, así también el Señor afirma nuestros corazones. Si tú tienes una fe débil como la de todos nosotros, bueno, Dios quiere afirmar tu corazón, porque nosotros no somos los super cristianos que nunca dudamos, no somos los super cristianos porque tenemos una fe tan grande que nunca desfallecemos. Siempre estamos fallando lamentablemente al Señor. Nunca somos lo suficientemente buenos cristianos al seguir a Cristo, pero Dios se encarga de afirmar nuestros corazones. Recuerden que lo vimos el día jueves cuando hablamos de esto también, que Él nos guarda sin caída. Él no permite que nuestros pasos deslicen. Él nos toma como al salmista del Salmo 73 de la mano derecha. Nosotros queremos soltarlo, nosotros queremos irnos a lo que éramos antes, nosotros queremos volver atrás, pero el Señor nos toma de su mano, nos tiene tan afirmados que Él no nos deja caer, no nos deja desviarnos. Y no solamente eso, sino que Él también pone gozo en nuestro corazón, afirma nuestros corazones. Por eso el salmista dijo en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. En medio del pecado de David, en medio de la situación tan terrible que él había cometido, él se arrepiente de su pecado y luego él dice: pacientemente esperé a Jehová. O sea, en esa situación de pecado yo estaba hundiéndome en un hoyo, yo estaba hundiéndome más y más en el lodo cenagoso, pero el Señor, cuando pacientemente esperé, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, dice, del pozo de desesperación en el que estaba, del lodo cenagoso. Y dice: no solamente me sacó y me puso sobre peña, me puso sobre roca firme, sino que Él enderezó mis pasos y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, puso gozo en el corazón. Él había sido transformado, ahora había gozo, había un cántico nuevo dentro de su ser. Él podía alabar a Dios por lo que Él había hecho. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, hermanos. Nosotros, si tú hoy día llegaste con gozo en tu corazón, animado, deseoso de estar aquí, bueno, Dios ha puesto eso en tu corazón. Dios te ha afirmado tu fe para que tú vengas con esa actitud. Si tú no vienes con un corazón desanimado, con un corazón entristecido por ciertas circunstancias, quizás apagado el espíritu por el pecado, bueno, Dios puede también confirmar tu fe, afirmar tu corazón y reavivar tu alma.
Porque eso es lo que hace Dios con su palabra. Los discípulos necesitaban escuchar las palabras de Jesús. María necesitaba escuchar, María, el llamado del Señor. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y Dios habla a través de su palabra. Entonces, hermanos, es precioso poder ver esa confirmación que el Señor da a nuestros corazones. Tomás, este discípulo del Señor, es mencionado en otros evangelios también, pero no solo el de Juan, solo el evangelio de Juan registra algunas intervenciones específicas de este discípulo. Algunas intervenciones que nos ayudan a descifrar un poco quién era este hombre, este joven. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, y a veces nosotros damos ciertos datos de Pablo, de Timoteo, decimos quizás Timoteo tenía una personalidad más bajo perfil que la del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque al leer sus historias nosotros vemos ciertas cosas en ellos, ¿cierto? Vemos cierta personalidad que lo distingue. Palabras que el apóstol Pablo dice a Timoteo quizás nos están señalando un poco la personalidad que tenía Timoteo. Entonces, al nosotros leer las intervenciones de Tomás, podemos descifrar un poco cómo era este discípulo. Era un discípulo fiel al Señor, aunque, como vemos, algo pesimista, algo falto de fe. Es triste porque a veces esta historia solamente marca a Tomás. De hecho, de aquí sale un dicho bien conocido, ¿cierto? Ver para creer. Todos hemos dicho eso. ¿De dónde sale? De este texto. De la Escritura. De la historia de Tomás. Ver para creer. Entonces era un discípulo fiel. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, hay una intervención de Tomás donde Tomás dice a sus condiscípulos, a los demás discípulos, le dice: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos también nosotros para que muramos con Él. O sea, el pensamiento de Tomás era: van a matar a Jesús, van a matar a nuestro Salvador, así que es mejor que no muera solo, vamos nosotros a morir con Él. Se dan cuenta que no era un hombre tan infiel, a pesar de su integridad, sino que era un hombre, al igual que los otros discípulos, que amaba al Señor. Recuerdan quizás la intervención más conocida de la de Juan capítulo 14, cuando Jesús está diciendo, Jesús está en el discurso del aposento alto, está con sus discípulos ahí esperando su captura en la noche que fue entregado, y Jesús comienza a hablarle a sus discípulos del camino que deben seguir, de que la morada de su Padre, en la casa de su Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo te hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Tomás interviene. Jesús le dice: y vosotros sabéis el camino, sabéis a dónde voy, sabéis cuál es el camino. Y Tomás interviene ahí, le dice: Señor, nosotros no sabemos cuál es el camino. Señor, Él está expresando ahí: nosotros queremos estar contigo, queremos ir donde tú vas, por favor dinos cuál es el camino. Y ahí está uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Haremos otra intervención de este discípulo llamado Tomás. Entonces expresaba su fidelidad Tomás, pero un poco pesimista, ¿cierto? Sin mucha esperanza, no sabemos cuál es el camino. Pero era un hombre que amaba a Cristo. Entonces la respuesta a la inquietud de Tomás ahí en Juan capítulo 14 es uno de los versículos más preciosos de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero tenemos que decir también de Tomás que junto con los otros discípulos que estuvieron ahí, cuando Cristo fue capturado, él huyó. Aterrorizado, estaba confundido. Cuando arrestaron a Jesús, lo abandonaron, ¿cierto? En la hora más terrible que nuestro Señor vivió, cuando Él fue sacrificado por nosotros, pero a la vez la hora más preciosa para nosotros, donde Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Entonces los discípulos, después de su muerte, estuvieron confinados, estuvieron encerrados, estuvieron congregados, ¿cierto? Sin saber qué hacer, con ciertos temores, pero en ese momento, cuando Jesús se aparece para consolar sus almas, para consolar sus corazones, Tomás no estaba allí. Tomás debía haber estado en medio de sus hermanos, pero en ese momento Tomás no estaba.
Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no estamos en comunión, cuando nosotros no estamos sirviendo, cuando nosotros no estamos activos dentro de la obra de Dios, cuando no estamos compenetrados o complementados junto con los hermanos, pasa que nos perdemos bendiciones. ¿Recuerdan que yo le decía eso la otra vez? Que a veces nos perdemos ciertas bendiciones por nuestra incredulidad. Moisés perdió el ver la tierra prometida por un error. Tomás perdió el no estar con el Señor, el no ver al Señor resucitado junto y gozarse junto a los otros discípulos, gozarse junto a sus hermanos en la fe. A veces quizás hemos tenido momentos de mucho gozo, de mucha alegría. Bueno, el día del Señor es un momento de mucha alegría y de mucho gozo para nosotros que estamos congregados, pero hay algunos que no vienen porque simplemente no quieren venir, porque se quedan dormidos, porque tienen otras cosas más importantes supuestamente que hacer, que servir al Señor en su día, en el día que Él dedicó para la adoración, y se pierden de bendiciones. Quizás esa palabra era la palabra que ellos necesitaban para que sus almas fueran avivadas, pero no están aquí. Te pierdes de bendiciones. Dice J.C. Wright, que lo hemos citado mucho durante esta serie, dice él, me gustó este comentario: ausentarse de la casa de Dios los domingos sin una buena razón, perderse la Santa Cena cuando es administrada en nuestra congregación y dejar lugar vacío cuando los medios de gracia se están llevando a cabo, nunca será una forma para ser un cristiano que crece y prospera. El mismo sermón que nos perdimos innecesariamente puede contener una palabra preciosa, oportuna para nuestras almas. La misma reunión de oración y alabanza de la que nos ausentamos puede ser aquella reunión que podría haber guardado, afirmado y despertado nuestros corazones. Sabemos poco sobre cuán dependiente es nuestra salud espiritual de ayudas pequeñas, regulares y habituales. Y cuando sufrimos si nos perdemos nuestra medicina. Hermanos, siempre la ayuda para nuestras almas va a ser, la única medicina para nuestras almas va a ser la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones la perdemos, la menospreciamos, faltando, sobre todo los cultos, faltando a veces actividades de la iglesia en las cuales podemos estar y pueden ser una medicina en nuestro corazón. Es por eso que debemos valorar el estar juntos. Tomás no valoró el estar juntos, Tomás no valoró este momento de estar con los hermanos y se perdió la gran bendición de ver al Salvador en primera instancia. Gloria a Dios porque Dios es misericordioso. Gloria a Dios porque podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida y nos da otras oportunidades para afirmar nuestro corazón. Pero hermanos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos lo correcto en los momentos correctos, perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones. Es por eso que debemos disfrutar el privilegio de servir a Cristo. Debes disfrutar los privilegios que Dios te ha dado a ti como cristiano de servirle, de estar en una iglesia, de hacer ciertas cosas para la gloria del Señor. Porque son bendiciones, son medios que te ayudan a crecer espiritualmente, a crecer en tu fe. Y cuando son habitualmente aplicados a tu vida, si escuchas la palabra de Dios a diario, o escucha la palabra de Dios domingo a domingo en la predicación, jueves y domingo, eso va a ir ablandando tu corazón. Hermano, la palabra de Dios siempre está trabajando en tu vida. Cuando estás leyendo, y ustedes saben que no nos queda todo de lo que leemos a diario, pero mientras tú estás leyendo la palabra de Dios está trabajando en tu corazón porque es el medio santificador. Quizás vas a recordar lo grueso de la historia, lo grueso del relato, vas a aplicar algunas cosas a tu vida, pero no te va a quedar todo de lo que leíste, pero sí la palabra de Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en tu corazón, está obrando en ti. Entonces no menosprecies las cosas que Dios te ha dejado, pero si tú las vienes a leerla, a escucharla una vez al mes, en el culto, no esperes que tu corazón se avive, porque tú has menospreciado el resto de la semana al Señor y su palabra. Lo has dejado de lado. Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Tomás también tenía esperanza. Pero aprovecha las bendiciones que Dios te ha dado. Aprovecha, porque si tú no haces la obra de Dios, créeme, Dios la va a hacer igual. Con nosotros o sin nosotros. Si esta iglesia sirve a Cristo, gloria a Dios, somos privilegiados. Si esta iglesia no sirve a Cristo, Dios va a usar a otros para glorificar su nombre. Porque su nombre va a ser exaltado.
Pero Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de servirle. Aprovechemos esas bendiciones, no las menospreciemos, no nos acostumbremos. A veces nos acostumbramos, ¿cierto?, a recibir predicación. Y por eso comenzamos a menospreciar. Pero hermanos, somos privilegiados. Pon atención a la palabra de Dios. Tomás no estuvo con los discípulos y perdió bendiciones. Por eso cuando yo le digo, cuando hay actividades extras a la iglesia, aprovechalas si puedes. Si hay una conferencia puedes ir, anda. Porque mi corazón ha sido animado muchas veces en la conferencia. Y no solamente por la palabra expuesta, porque quizás la puedo escuchar a través de YouTube, pues, a veces he escuchado más de una vez esos sermones, pero Dios siempre tiene algo nuevo con su palabra que te va a dar. Y eso es verdad, la palabra te va a animar, pero también, hermano, la comunión, el conocer a otros, el ver otras realidades, el compartir con otros hermanos, eso te va a bendecir enormemente tu vida. Yo les digo, puedo ir a muchos lugares de Chile hoy día y tener gente que me recibe en muchos lugares porque he hecho amigos a través de las actividades que he realizado en mi vida cristiana. Tengo amigos en muchos lugares, puedo ir al extranjero, ir a muchos lugares y me van a recibir, Porque hermanos, tenemos hermanos en todos lados. En todos lados. Y obtienen tremendas bendiciones. De repente mi corazón ha sido animado y confortado por el Señor simplemente con la conversación que he tenido con algún hermano. Por eso también aprovecho la reunión de pastores y tratar de siempre estar ahí. ¿Por qué? Porque mi corazón está animado a través de mis funciones, a través de su experiencia, a través de su servicio. Y procuro también tratar de bendecir a otros. Entonces, hermanos, no te pierdas las bendiciones de Dios, porque Dios las ha dejado ahí para que tú puedas disfrutar de ellas y puedas crecer en el Señor. A través de tu iglesia local, primeramente, a través de tu devoción personal cada día, pero a través de la iglesia universal. La iglesia universal. Entonces, quizás Tomás estaba un poco desilusionado por todo lo que había pasado, dolido, al igual que los discípulos. Pero hermanos, en medio de nuestros desánimos, en medio de nuestras desilusiones, Dios sigue siendo fiel. La palabra de Dios sigue estando ahí. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Debemos preguntarnos cuando estamos desanimados, ¿qué fue lo que Dios te prometió y lo que no cumplió? Dime, hermano mío, ¿alguien podría levantarse? Lo desafío y podría levantarse aquí a alguien que diga que Dios le prometió algo que no cumplió. Porque Dios no es infiel. Dios cumple lo que promete. Somos nosotros los que fallamos. Dios nunca falla. ¿En qué te ha fallado Dios? ¿Qué mal te ha dado Dios? Debemos aprender a distinguir, hermano, entre nuestros deseos personales y lo que Dios efectivamente ha prometido. No es que Dios va a cumplir todos tus caprichos, esos son tus deseos personales, pero lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido. Por ejemplo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él te ha prometido, hay un versículo bíblico que diga que no vas a tener problemas en esta vida. No hay ninguno. Nosotros todos aquí hemos tenido dificultades, todos hemos tenido problemas, pero lo que sí Dios ha prometido, y eso no ha fallado, estar con nosotros en medio de ellos. Quizás la incredulidad de Tomás era la causa de su desilusión, de ver a Cristo muerto. Y quizás hubo un exceso de confianza en lo que él percibía de la situación, en su visión de las cosas, en su criterio. Y vemos a Tomás, un simple vaso de barro, se está imponiendo condiciones ahora. Ahora lo vemos un poco orgulloso en el texto, imponiéndole condiciones a Cristo, a su Señor, y diciendo, si yo no metiere su mano, si no viere sus heridas, si no metiere su mano en su costado, no creeré. O sea, él quería poner las condiciones. ¿Qué estaba mostrando Tomás con esto? Que el Evangelio no era suficiente para él. Que las promesas de Cristo no eran suficientes para él. Que lo que Cristo había dicho durante su ministerio, que iba a resucitar, no era suficiente. Es por eso que no le creía a sus hermanos. Es por eso que no le creía a los discípulos. Y él quería imponer sus propias condiciones
para poder creer, hermanos, que las desilusiones que tenemos en esta vida, que los desánimos, los problemas, el pecado, no nos alejen del Señor. No nos alejen de la realidad de su palabra. Porque a veces comenzamos a dudar de su palabra, comenzamos a cuestionar muchas cosas en medio del desánimo. Cuidado con eso, cuida tu corazón de cuestionar a Dios, cuida tu corazón de condicionar a Dios, de decir yo te voy a servir, pero tú tienes que darme esto. Y si no me das esto y no pasa esto en mi vida, entonces yo no te sirvo. Así quedan las cosas nomás. ¿Quiénes somos nosotros para condicionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué haces? Él es Dios. Y nosotros debemos servirle por nuestro propio bien y para su gloria. Porque si no, estamos perdidos. Pero a veces dejamos que nuestro corazón se llene de dudas. Y comenzamos a pensar, ¿será bueno seguir sirviendo a Cristo? ¿Vale la pena hacer todo esto? Dejamos que las dudas llenen nuestro corazón. Y perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza. Y no debemos perder esa esperanza. Entonces que la desilusión, más bien, o el desánimo, te lleva a los pies de Cristo. Te lleva a decir, mira Señor, lo suficiente que soy. Mira mi corazón tan inestable que es. Mira que a veces estoy animado y a veces desanimado. Señor, mírame y perdóname. Y alienta mi corazón y confirma mi corazón. ¿Sabes lo que yo entiendo la relación bien personal? Y yo le digo al Señor así en mis ocasiones. Sinceramente, me encuentro débil como lo que soy. Y le digo, Señor, necesito de tu ánimo. Señor, necesito sentir el fuego a veces en mi corazón. Por favor, aviva esa llama en mí. A veces cuando estoy desanimado por el ministerio pastoral, me pasa de vez en cuando, yo le digo al Señor, confirma mi ministerio. Confirma que yo realmente soy llamado para esto. Confirma. Y le pido que Él me muestre realmente eso. Y que anime mi corazón, que me fortalezca, que a veces me reencanto. Y sabe que cada vez que salgo un poquito, a veces una conferencia, vuelvo a servir. Mi corazón vuelve a inflamarse. Porque a veces necesita la mente descanso, a veces necesita pensar más en Dios, a veces necesita la soledad, necesita el meditar en Dios. Y el corazón vuelve a encenderse. Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón. Y debemos también cuidar el corazón de nuestros hermanos. Debemos cuidar el corazón de nuestros hermanos. Tú sabes, tú que eres miembro de la iglesia, que llevas tiempo aquí, tú sabes qué hermanos pueden estar desanimados. Tú sabes qué hermanos están asistiendo. Manda un mensaje, llámalo, anímalo. Porque eso puede colaborar de parte del Señor para fortalecer a ese hermano también. Para ver el apoyo, ¿cierto?, de parte de sus hermanos en la fe. Cuida a los hermanos también de estos desánimos. Cuida a los hermanos de las dudas. Como decía el hermano Gabriel en la mañana, cuando veas a alguien desanimado en cuanto a juzgar, no llegues y juzgues. Ve primero la viga que está en tu ojo y procura restaurar al hermano. Procura animarlo con la palabra de Dios primero. Procura conocer su condición. Y no deje que esa incredulidad brote en medio de la iglesia. Entonces Tomás se mantuvo durante una semana en este suspenso. Tomás se mantuvo durante una semana en esta incredulidad. Mientras los demás se gozaban, Tomás estaba con las mismas dudas. Y a veces pasa con esos hermanos alejados del Señor, alejados de la comunión de la iglesia. Mientras la iglesia se está gozando, ellos están entristecidos, amargados, apartados. Y es triste ver eso. Pero hermanos, lo que vemos aquí en este texto es la increíble misericordia de nuestro Señor. Y durante todo el Evangelio vemos el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Porque a pesar de la actitud provocadora y respetuosa de Tomás, hermanos, vemos una actitud paciente, compasiva, amorosa de nuestro Señor Jesucristo hacia él. A veces nosotros somos más juiciosos, más buenos para juzgar que el Señor. El Señor es compasivo con sus hijos. Es como nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Que tratamos de corregir sus actitudes, que a veces tenemos actitudes malas, feas, porque están en ese periodo de aprendizaje. Y bueno, tratamos de corregirlos con amor para que ellos puedan
cambiar esa actitud. Mira, hijo, así se hace esto. Y lo hacemos por amor a Él. Así el Señor, de una forma superlativa, ¿cierto? Él nos corrige a nosotros por amor. Y confirma nuestra fe. Y alienta nuestro corazón. Y eso hizo con Tomás, con misericordia, con amor. Entonces, no le da palabras de recriminación, no dice, no llega a Jesús a ver, ¿dónde está Tomás? Quiero hablar con él. A mi oficina. No, Tomás, él viene donde los discípulos y dice nuevamente paz a vosotros. Este es algo común entre los judíos, ¿cierto? Pero que se convierte en una realidad para los discípulos porque Cristo había ganado recientemente, hace 7 días atrás, la paz para ellos. La paz para sus corazones. Este paz a vosotros que trae nuevo sentido a sus vidas, que trae una verdadera paz que Cristo les había prometido ahí en el discurso del aposento alto. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esa paz que Cristo había ganado en la cruz es la que no culmina a Tomás en ese momento por ser un irrespetuoso, por ser un provocador, por ser un incrédulo, sino que tiene misericordia de él. Hermanos, la misma gracia, misericordia y paz que nos ha sostenido a nosotros. Porque si fuera por nuestras fallas, ¿cierto? Entonces estaríamos consumidos. Y ahí nos aplicamos el texto del Salmo de Lamentaciones, donde dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Tú y yo deberíamos haber sido fulminados hace tiempo. Pero la misericordia de Dios nos mantiene. Mira tu pecado, mira tu desaliento, mira tus desánimos, mira tu infidelidad a Dios. Y todo eso merece ser condenado, pero Él ha tenido misericordia. Él ha tenido misericordia. Entonces lo que hace Jesús es impresionante. Versículo 27, versículo 27. No solamente no lo culmina en ese instante a Tomás, sino que le da la oportunidad de ver lo que él pedía. Dice el verso 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué había hecho Tomás en el verso 25? Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y en su misericordia el Señor, y a modo de reflexión también le dice, pon aquí tu dedo, mira mi mano y acerca tu mano y métela. ¿Esto querías ver? Bueno, Tomás, aquí está, aquí estoy, soy tu Dios, tu Salvador. Aquel que vino a salvarte y a morir por ti, al que resucitó de entre los muertos. El Cristo resucitado ahora se le presenta a Tomás, a aquel incrédulo. Y nos muestra la omnisciencia, la verdad de Cristo. Porque a Cristo no le contaron que Tomás había dicho eso. Cristo ya lo sabía. Él sabe todo. Y él entra y le dice a Tomás, ven, toca aquí. ¿Quieres la evidencia? ¿Quieres sentirlo? ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres experimentarlo? Bueno, ven, toca aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Tomás, hermano, merecía ser expulsado de entre los discípulos, pero en lugar de eso recibió paciencia, recibió la compasión del Señor. Y la misma evidencia que los discípulos habían recibido, ver a Cristo resucitado. Ver a Cristo resucitado. Hermano, piensa por favor. Concéntrense en esto y piensa. Esta semana, ¿cuántas misericordias de Dios has recibido? ¿Cuántas misericordias de Dios has recibido? ¿Cuántas veces tú has dudado de Él y Él te ha respondido con misericordia? Y Él no ha hecho nada para exterminarte, sino más bien te ha dado sus promesas para alentarte. ¿Cuántas veces tú has actuado en tu vida como si no hubiera Dios? Como si Cristo no fuera tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántas veces tú has dejado que el pecado te seduzca? Que te engañe el diablo con sus artimañas. Pero el Señor te sigue dando la oportunidad de perseverar. Te sigue dando la oportunidad de escuchar su palabra. Te sigue dando la oportunidad de congregarte junto a tus hermanos. El hecho de que Dios nos dé la salud para estar aquí hoy día es una gracia maravillosa de Dios.
de inmerecida de Dios. Y te permite hoy cantar. Hermano, no sé si te pasa a ti, pero ¿te animan los cánticos? Yo espero el domingo para cantar con la iglesia porque eso me anima, me conforta el corazón. Orar junto a los hermanos. Eso anima tu alma, verlo simplemente. Ya anima mi corazón, me fortalece. Por eso dice el Salmo 103, que es lo que nos debemos predicar a diario. Bendice alma mía Jehová, y bendiga a todos mis seres su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todos los beneficios del Señor. Él es quien perdona tus iniquidades, el que rescata de tu vida, el que sana toda tu dolencia, el que te corona de favor y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermanos, Él es el que lo hace. No olvides ninguna de sus beneficios. Recuerda que dice la Biblia que no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda a sus hijos. No se dormirá el que guarda a su pueblo. No permitirá que tu pie resbale. Por eso digo, salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda de Israel. Él está con nosotros. Él tiene misericordia. Nos vemos a Jesús ahí con el látigo, dándole a Tomás. ¿No? Jesús, con una actitud llena de amor, llena de gracia, corrige ese error de Tomás, corrige la incredulidad, como ese pastor tierno, guiando con paciencia. Tú, cuando tu hijo va a aprender a caminar, los que tienen hijos o tuvieron esa experiencia de enseñar a sus hijos a caminar, tú no le dices, ya, pues camina. Y que tiene que caminar a los 10 meses, 11 meses. No, tú vas enseñándole. Algunos toman unas pasadas, ¿cierto? Lo ponen ahí, ¿verdad? Otros de la mano hasta que caminen, ¿cierto? Algunos recientemente han caminado en la iglesia. Con paciencia. Porque tú sabes que tu hijo tiene un año. Tiene un año recién. Él no puede aprender a caminar tan rápido. Tiene que aprender a dar sus primeros pasos. Así es el Señor con nosotros, hermanos, pacientes, sabiendo nuestras debilidades, sabiendo nuestra condición, sabiendo que no podemos caminar de la noche a la mañana, no podemos correr de la noche a la mañana. Él tiene paciencia y misericordia con sus hijos. Él nos guía de esa manera, a pesar de nuestros movimientos torpes. Entonces, a pesar de Jesús confirmar su corazón, sí corrige su pecado. Y el Señor, a pesar de alentarnos con amor, Él sí corrige nuestro pecado. Y le da una exhortación a Tomás, que le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, Tomás necesitaba rendir su corazón a Cristo. Él necesitaba creer en ese Cristo resucitado por la fe. Por eso Cristo se le aparece. Él necesitaba verlo. Por eso es hermoso cuando Pedro, no sé si usted lee la primera carta de Pedro, Pedro comienza, si ustedes ven el contexto de la carta de Pedro, es escrita a cristianos en sufrimiento, cristianos en la dispersión, cristianos judíos que se habían tenido que ir de Jerusalén por la persecución que había venido ahí al pueblo. Entonces Pedro les escribe y en medio de las dudas que ellos podían tener por sus necesidades que estaban pasando afuera, Pedro les hace poner sus ojos en Cristo y les dice, y en la esperanza que ellos tenían en Cristo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, le dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y le dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada. Mire todo lo que le dice Pedro: reservada exclusivamente en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios. O sea, le hace poner desde el principio toda su esperanza y su mirada en la promesa, en la esperanza que nosotros tenemos. Y le dice luego: aunque ahora tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo, y la fe se ha puesto a prueba. Y luego dice, le menciona a Cristo y le dice así, y esto me gusta porque comprenden el contexto: a quien ustedes aman, a quien amáis sin haberle visto.
Y Pedro le dice, su fe es valiosa, su fe es verdadera para el Señor, porque ustedes nos aman sin haberle visto, ustedes no lo vieron resucitado como yo. Pedro dice, yo lo vi, mis ojos lo vieron. Juan dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Ellos no vieron, tuvieron el privilegio de ver al Salvador, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso dice Pedro, es admirable para mí ver que ustedes les aman sin haberle visto, sino por la fe. Nosotros no hemos visto presencialmente al Salvador, no hemos tocado a Cristo, pero le amamos con todo nuestro corazón. Y eso es fe, hermanos. Eso es fe, aunque vacilante a veces, aunque débil muchas veces, pero es una fe verdadera. No tenemos que decir ver para creer, tenemos que decir creer para creer. Creemos y un día veremos por ello. Solo contemplando a Cristo resucitado por la fe podemos ver con claridad todo lo demás. Es por eso que Tomás necesitaba verlo para poder comprender todo lo al igual que sus discípulos. Y pudieran poner ellos como apóstoles el fundamento para nosotros. El fundamento de la fe, el fundamento de la doctrina para nosotros. Entonces Jesús dice, porque me han visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, esa fe que no ve, pero cree, es una fe bienaventurada. ¿Qué pasó con Tomás después de esto? Después que Cristo le dijo, ven, mira, aquí estoy yo, toca. Él no pudo hacer nada más que caer rendido a sus pies. Me imagino a Tomás humillado, rendido, a los pies de Cristo, y él le responde, Señor mío y Dios mío. Una de las más grandes declaraciones que podemos ver en la Biblia, atribuyéndole a Cristo ser el verdadero Dios. Tú eres Señor y Dios. Un verdadero creyente es aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Dios. Es una declaración de un creyente. Y él en esta declaración, rinde su vida a Jesucristo. Él entrega todo su ser, entrega toda su incredulidad, todas sus debilidades a nuestro Señor Jesucristo. Y esta confesión de fe, Señor mío y Dios mío, es la declaración de una vida entregada a Jesús. Una vida que reconoce el señorío de Cristo, el dominio de Cristo sobre todas las cosas, la deidad de Cristo. Vemos algo parecido en David, ¿cierto? Cuando él peca, aunque diferente a Tomás, él peca muy grave con adulterio y un homicidio. Y cuando fue exhortado por el profeta Natán, recuerda, Natán vino a contar una historia para exhortar, para llegar al corazón, a su alma. No pudo decir David otra cosa que pequé contra Jehová. Oh, es verdad, reconozco mi condición, pequé contra Jehová. Y después dice en el Salmo 51, que nosotros vemos el arrepentimiento, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Vemos su arrepentimiento, su confesión y reconociendo el señorío de Dios sobre su vida. Bueno, Tomás lo mismo, él reconoce su condición y despierta en él un deseo vivo por Cristo, una entrega completa a Cristo, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Hermano mío, Cristo quiere también confirmar tu fe, quiere afirmar tu corazón para que tú caigas rendido delante de tus pies y tú puedas decir, tú eres mi Señor y Dios. Tú eres mi Señor y Dios. No caigamos en ese nivel de necedad donde nuestro corazón se vuelva incrédulo, donde nuestro corazón ya no crea en las promesas de Dios, donde nuestro corazón ya no crea en la mano poderosa de Dios. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con sus hijos, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si rendimos nuestra vida completa a Él. El ver lo que Dios estaba haciendo en Connie el otro día, eso llenó de gozo mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo grandes cosas en medio nuestro. Y eso es por su gracia y misericordia. Por su gracia. Entonces Tomás se vuelve a los pies de Jesús. Tenemos varias declaraciones de los discípulos muy importantes a pesar de su torpedad, a pesar de su fe débil. Por ejemplo, Pedro cuando los discípulos estaban yendo, ¿cierto? Toda la multitud que seguía a Jesús por los panes y los peces se iba a volver atrás. Y el Señor le dice, ¿quieren irse ustedes también? Le dice a los discípulos, y que dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos?
Bueno, esta declaración se une también a esta confesión, se une a la de Pedro, Señor mío y Dios mío. En otro pasaje bueno, en ese mismo contexto de Juan 6, Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16, cuando los discípulos le preguntan, o 18, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Qué dicen los hombres que soy? Bueno, algunos de Elías, otros Juan Bautista. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que yo soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, una persona que no declara a Cristo como su Señor y Dios, entonces no es un cristiano. La declaración más grande del cristiano, la confesión de fe más antigua de la iglesia, de los creyentes, es Cristo, es el Señor. ¿Recuerdan cuando el Felipe con el tío Eunuco estaban conversando? ¿Cierto? Que Dios le manda a predicar a Felipe, y ¿qué le dice Felipe? Bueno, ¿entiendes lo que lees? Bueno, dice, ¿cómo voy a entender si alguno no me explica? Y comienza a predicar el Evangelio, y luego el tío entiende todo y dice, bueno, ¿qué llamo? Aquí pide que yo sea bautizado. Y bueno, ¿qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dice él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión cristiana más antigua. Entonces las palabras de Jesús aquí, hermanos, las palabras finales en esta historia, no son un reproche solamente, sino una declaración que confirma la fe de Tomás. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, al ver a Cristo resucitado, cuando Él se manifestó a nosotros en la salvación, entonces nosotros también le dijimos, Señor mío, Dios mío. Le abrazamos por la fe y creemos en Él como nuestro Señor y Dios. ¿Se afirmó la fe de Tomás? Por supuesto. La tradición dice que Tomás fue a predicar a la India. Después llevó el Evangelio a la India y fue asaeteado con una lanza, fue traspasado por la causa de Cristo. Él fue un mártir de la causa de Cristo. Murió por su Salvador, después que vio a Cristo resucitado. Al igual que Pedro, que ya vamos a ver más adelante en su confirmación tan preciosa de parte del Señor. Todos estos discípulos, temerosos en un momento, ahora estaban dispuestos a morir por el Cristo resucitado. ¿Se dan cuenta que la resurrección cambió la vida de los discípulos? Es por eso que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Entonces, la visión del Cristo resucitado llevó a este hombre incrédulo a ser un hombre valiente y a finalmente morir por Cristo. Porque el Señor, hermanos, nos está transformando día a día de gloria en gloria a la misma imagen del Salvador. El hombre exterior se va despertando, pero el interior se va renovando de día en día. Estamos creciendo en la gracia. Es por eso que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para la salvación. Tú y yo necesitamos crecer. No podemos ser siempre eternos niños en pañales, que nos estén dando la mamadera, que nos estén dando la leche, que nos estén poniendo el chupete toda la vida. Necesitamos crecer, caminar, dar pasos. Y el único crecimiento lo puede dar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Nútrete cada día, aliméntate con la palabra, ten comunión con Dios en oración y vas a ir creciendo en la fe, madurando, caminando. Porque este crecimiento no termina en esta vida. Hermanos, todos necesitamos seguir creciendo, todos necesitamos seguir madurando en la fe. Entonces el Señor ha transformado nuestra vida. Y lo único que puede transformar la vida de los pecadores es ver al Cristo resucitado. Amigos, palabras para nuestros amigos presentes aquí también. ¿Qué te detiene venir a Cristo? ¿Qué te detiene a acudir a Cristo por la fe? ¿Qué te detiene a arrepentirte de tu pecado? ¿Qué te estorba en tu vida aún para entregarte completamente a Jesús? ¿Qué te estorba? Saca esos estorbos. Saca eso que te detiene en tu vida y rinde tu vida a Jesús y que puedas decir como Tomás y como todos los creyentes, Señor mío y Dios mío. ¿Qué pudiera ser más precioso? ¿Qué pudiera ser más alto y sublime que vivir completamente para este precioso Salvador? Para este precioso Señor que nos ha hecho tanto bien. Que pese a nuestras luchas, que pese a nuestras debilidades, a nuestras caídas, podamos poner los ojos de nuestra alma en Cristo, los ojos de nuestra alma en este Salvador tan precioso. Y que por medio de esa fe que nosotros tenemos, que Cristo mismo llamó una fe bienaventurada, una fe dichosa,
podamos nosotros seguir amando más y más a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y que no te ha dejado ahí. Ahora, hermano mío, te guía con paciencia. Ahora Él te ayuda a dar pasitos, te arrima de la mano para que nosotros caminemos. Entonces no seas incrédulo, sino creyente. Porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cree con todo tu corazón en Cristo. Cree las promesas de Dios. Cuando tu corazón esté desalentado, no olvides las promesas de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Mira a los montes y di, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Mira a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, que se corre esta carrera. Puesto los ojos en Jesús, puede correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El autor y consumador de la fe. Él nos da las razones, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, soportó la cruz, eso está diciendo. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera que sufrió tal contradicción, tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Has desanimado, te has sentado, mira a Cristo, mira la cruz, mira a aquel que murió y resucitó por nosotros, porque Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Disfruta esa vida cristiana, alienta tu corazón, rinde tu vida a Cristo y llámale a Cristo mi Señor y Dios. Cerremos nuestros ojos para orar. Y si Dios te ha hablado, clama desde el fondo de tu corazón, desde el profundo de tu alma a Cristo y pide a Él perdón por tu incredulidad, perdón por tu falta de fe, falta de compromiso en su obra, y pídele a Él que te dé más fe y rinde tu vida a Cristo. Amado Dios, agradecemos este tiempo en tu palabra, agradecemos la provisión, el alimento, Señor, que tú nos das por tu bendita palabra y por la obra del Espíritu Santo. Señor, sigue trabajando en nosotros, sigue obrando en nuestras almas, ayúdanos a no ser incrédulos, sino creyentes. Señor, siempre en nuestra vida reconocer el señorío de Cristo. Él es Señor, Él gobierna y gobierna en nuestros corazones. Oh Dios, bendice tu iglesia, anímanos. Señor, si hay alguien que llegó hoy día desalentado, con un corazón desanimado, Padre, tú fortalécelo por tu palabra, aliéntale, Señor, a seguir adelante y aviva el fuego en su corazón. Si hay alguien que no te conoce, como nuestros niños, Padre, jóvenes invitados hoy, bendícelo, Señor, por el don de la salvación. Padre, derrama la vida eterna en sus corazones, al igual como lo hiciste en Constanza, Señor, y sigue obrando poderosamente para salvación en medio nuestro. Te alabamos y te glorificamos, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, todo lo que nos das. En el precioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.